Hola a todo mundo. Bienvenidos al canal de la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. En esta ocasión hemos invitado a alguien muy especial para rematar con broche de oro nuestras dos cápsulas anteriores relativas a lo que habíamos planteado desde el concepto náhuatl Atl, que significa agua, las cuales fueron referidas a tres celebraciones importantes. La celebración del primer siglo de la denominación de el ahuehuete como árbol nacional de México. Recordarán que comentábamos que ahuehuete significa viejo del agua, ¿sí? Y las dos propuestas de la ACAMPA para establecer la cátedra doctoral, quien toma también su nombre de este vocablo náhuatl, que significa agua, y el Día de Ciencia y Arte del Paisaje. Así pues, hoy nos acompaña alguien que nos ha honrado con su presencia como ponente magistral en nuestro Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje, y él es el doctor José Villanueva Díaz, investigador de dendrocronología del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, donde ha desarrollado investigación sobre ecosistemas riparios, particularmente en bosques de galería con ahuehuete, analizando su dinámica poblacional, determinación de edades y utilización de sus anillos de crecimiento para reconstrucciones históricas del clima. Doctor, no sé si usted quiera hacer algún comentario antes de pasar con una serie de preguntas relativas a los árboles, su edad y su importancia ecológica que hemos habilitado para esta entrevista. Pues más que nada dar las gracias por esta invitación y en particular en este año pues tan significativo para nuestro país en varios aspectos históricos, pero sobre todo en el aspecto de que estamos celebrando también nuestro árbol nacional. Entonces todo lo que hemos hecho en este tiempo y lo que no hemos hecho, pues repercute en las condiciones actuales en las que se encuentra esta especie, que debemos de seguir conservando para las futuras generaciones. Entonces, pues, muchas gracias por esta invitación y esperemos que la información que les proporcionemos, pues, sirva como pues, como un aliciente para seguir conservando este árbol de gran significancia para nuestro país. Sí. La cátedra doctoral que hemos propuesto en la CAMPA tiene justamente la intención de promover la cultura del paisaje y particularmente todo lo que vaya encaminado a la conservación de la naturaleza y pues le comento que hemos realizado también investigación para determinar criterios de patrimoniabilidad arbórea, de modo que justamente podamos proteger a estos individuos que son los más longevos, pueden llegar a ser los más longevos del planeta. Entonces, la información que hoy usted nos facilitará sobre el conocimiento de los árboles apoyará las bases científicas y culturales con que podremos hacer la propuesta de patrimoniabilidad de ciertos árboles, no solo en el contexto urbano, sino como usted nos expondrá en el territorio nacional, en espacios que no son urbanos, pero que han sido reservorios para estos interesantes especímenes vivos. Sin más, entonces pasamos a el guión de preguntas que tenemos para realizarle, comenzando con algo muy básico para nuestros oyentes. ¿Cómo crecen los árboles? Bueno, los árboles pues son seres vivos y a través de los años pues tienen crecimientos tanto en grosor, en crecimiento radial del tronco, como crecimiento en altura, igual que el crecimiento de la raíz. Entonces, estos incrementos radiales o incrementos anuales en el caso del ahuehuete, pues permiten dar seguimiento, dar esa
esa cronología a través del tiempo de su desarrollo. Y esto es lo que permite conocer las condiciones que lo afectaron, condiciones ecológicas, climáticas, los impactos que el hombre también ha producido en estos organismos, los cuales se reflejan en esos crecimientos anuales, en esos anillos de crecimiento. Entonces, es la base para nuestro estudio, que es el estudio de los anillos de crecimiento fechados con exactitud al año de su formación. Esto es lo que hace que nosotros podamos entender las condiciones climáticas que afectaron ese crecimiento a través de las estaciones, a través de los años, a través del tiempo. Muy bien. ¿Y cómo se determina la edad de los árboles? Bueno, la edad de los árboles la determinamos básicamente con estos círculos, con estos crecimientos anuales, con estas bandas de crecimiento que se van generando a través del tiempo. Entonces, contando en un árbol vivo, por ejemplo, la última banda de crecimiento es el año en el que está creciendo. Entonces, iniciamos de esa manera. Por ejemplo, si fuéramos a, a determinar la edad de un árbol en el presente año, el último anillo formado sería el año 2020, porque en este año apenas inicia a crecer. Entonces, yéndose hacia el centro del árbol, el siguiente año sería el 2019, 2018, y así sucesivamente hasta llegar al centro del árbol. Esto no es tan sencillo, no es un conteo nada más, sino que en esos radios pues hay lo que le conocemos como anillos ausentes, anillos perdidos, anillos falsos, o anillos dobles, microanillos. Entonces, todos son estos detalles, nosotros los contabilizamos de tal manera que al final tengamos un conocimiento exacto de los anillos presentes en un árbol. Además, otro aspecto que consideramos es que cuando estos radios, estos núcleos, los obtenemos con taladros de Pressler. Entonces, la gran mayoría de las veces la obtenemos a nivel del pecho, le llamamos altura del pecho. Y cuando el árbol alcanza esa altura, pues ya pasaron algunos años. Entonces, lo que hacemos es el conteo que hicimos a nivel de los núcleos que sacamos a la altura del pecho, le agregamos cierto número de años que pasaron para que el árbol haya alcanzado esa altura. Y muchas veces también, debido a que la mayoría de los ahuehuetes son de crecimiento irregular, muchas veces no se alcanza el centro del árbol. Y de esta manera, pues hacemos ajustes también. Hacemos ajustes para que esos anillos faltantes para alcanzar el centro del árbol, hay que añadirlos a este conteo también inicial. Otro aspecto también es que estos árboles son enormes en muchos sitios. Entonces, los taladros que utilizamos no son suficientemente largos, no tienen la suficiente longitud para alcanzar el centro del árbol, por más largos que sean. Entonces, lo que hacemos pues es también hacer ajuste del radio faltante y a través de pues, ciertas relaciones pues tratamos de generar ecuaciones alométricas, ecuaciones lineales, y de esta manera determinar la edad más aproximada, sobre todo para estos son individuos muy de grandes dimensiones. Doctor, como muchos de nuestros suscritos al canal no son forestales, creo que es buen momento para hacer algunas precisiones. El taladro Pressler es la herramienta esa que pusimos en la pantalla y que justamente lo que hace es obtener una viruta
del tronco del árbol, en el cual podemos contar los anillos de crecimiento. Justamente, doctor, para no irnos a términos más complicados en este momento, para nuestros amigos, ¿qué son los anillos de crecimiento y a qué se debe su formación? Bueno, los anillos de crecimiento son estas bandas concéntricas que encontramos pues, en la mayoría de los árboles, sobre todo aquellas especies que viven en climas templados. Observamos con claridad esos círculos, esas ruedas, cuando tenemos una sección de madera, una sección transversal le llamamos nosotros, se observan círculos. Esos círculos en algunas especies son más visibles que en otras. Entonces, lo que hacemos nosotros es realizar un pulido muy fino para resaltar esos círculos. Y esos círculos son los que denominamos anillos de crecimiento. Estos círculos o anillos de crecimiento están compuestos por madera temprana, que es la madera de color blanco, que se forma generalmente en la primavera. También en ocasiones se le llama madera de primavera. Y también cada anillo de crecimiento tiene una banda que se llama madera tardía. Esta banda de madera tardía es de color oscuro y alguna gente en algunos pues documentos se le llama madera, se le conoce como madera de verano. Entonces, cada anillo de crecimiento está formado por estas dos bandas, madera temprana y madera tardía, que entre ambas constituyen el anillo total, el crecimiento total en un año. Y estas bandas de crecimiento se forman debido a, pues, a las condiciones climáticas dominantes. Un anillo será más grande si las condiciones lo favorecen, si hay suficiente humedad, la temperatura es adecuada, entonces en ese año el crecimiento será grande. Por el contrario, cuando los anillos son pequeños, pues es indicativo de que las condiciones climáticas fueron más limitantes, llovió menos, temperaturas quizás fueron más extremas. Entonces eso origina la formación anual de los anillos de crecimiento, ya que llega cierto periodo en los que ya no es factible, hay algún factor limitante que inhibe su formación. Entonces el árbol para de crecer y forma una banda de crecimiento anual. Y entonces entra en una especie de dormancia para estar listo para el siguiente año, la siguiente estación de crecimiento. Entonces, los factores que determinan la formación de estos anillos de crecimiento, pues son en las partes áridas, en las partes del norte y centro de México, generalmente es la precipitación. En las zonas tropicales quizás sea pues la lluvia, perdón, la temperatura, no sé, o bien condiciones exageradas de humedad que inhiben la disponibilidad de oxígeno. Entonces eso hace que cuando el suelo esté sobresaturado, entonces el árbol pare de crecer y se formen también bandas de crecimiento. Dormancia es una especie de aletargamiento o pausa que hacen los organismos. Bueno, tenemos muy clara esta idea de los anillos de crecimiento relacionadas con las estaciones. En la edad en que hay menos agua, el árbol crece menos rápido y el anillo que se forma es más oscuro. Cuando hay más humedad y mejores condiciones climáticas y de temperatura, la madera que se forma es de color clara porque las células crecen más fácilmente. El caso del ahuehuete es uno de esos en los que su nombre hace honor a sus características. Se llama viejo del agua porque, como sabemos,
habita en lugares donde esta abunda y además pues llega a vivir mucho tiempo. Sin embargo, el hecho de que permanezca, más bien de que los ahuehuetes generalmente estén en lugares donde ya hay mucha agua permanentemente, ¿a qué se debe que formen anillos de crecimiento? Es una muy interesante pregunta, lo cual pues mucha gente se ha hecho, bueno, ¿por qué si el ahuehuete es de sitios húmedos donde hay agua permanente, produce anillos de crecimiento? Bueno, hay varias hipótesis al respecto. Eh, si observamos, por ejemplo, en las márgenes de los ríos, en las áreas riparias, que como normalmente se les conoce, observamos que estos árboles que se encuentran generalmente en ese margen, en la parte, en la orilla de esas corrientes, permanentes o semipermanentes, donde pues hay agua disponible, pues en gran parte de las áreas donde está presente. Sin embargo, muchas de las raíces de estos árboles se encuentran fuera del lecho del cauce de estas corrientes de los ríos, donde les es más fácil obtener agua también en la época de lluvias. Y aparte, es más fácil obtener oxígeno. Entonces, de esa manera, son sensibles a la cantidad de lluvia también. No obstante estar gran parte de sus raíces dentro del agua, pues, básicamente. El otro aspecto también que algunos investigadores han encontrado es que en sitios donde hay mucho, el tirante del agua es muy alto, hace que en época de lluvias haya también mucha oxigenación, entonces cuando más crecen. En cambio, en otros periodos donde el agua corre más lento, pues la oxigenación disminuye y por ende también es una limitante para el crecimiento. Y sobre todo, esta especie crece en áreas de pantano, no aquí en México, pero por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, esa es una de las causas también por las que produce anillos de crecimiento. Eh, Cuando están los niveles de esos pantanos muy altos, pues el árbol detiene el crecimiento. Y lo contrario sucede cuando baja ese nivel. Y lo mismo pues sería aquí en nuestros ecosistemas de México, donde esta especie pues pudiera pensarse que crece más en época de lluvias, donde los caudales pues se incrementan y disminuye también cuando estos caudales pues ya dejan de tener ese movimiento y disminuye esa disponibilidad de oxígeno. Doctor, Y por ende de nutrientes también, porque pues requiere nutrientes para su crecimiento. usted ha hecho estudios muy interesantes en relación a el clima, la información que podemos obtener a través de los árboles. En un momento más pasamos a eso, pero para ir por partes, con la información que usted tiene sobre el clima en nuestro país y las condiciones actuales, usted ha determinado la edad de muchos ejemplares a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Hasta cuánto pueden vivir los ahuehuetes en México? Es una, es una pregunta difícil de contestar. Uh, yo estimo que pudieran vivir más de 2000 años. Mi respuesta la fundamento en que hemos encontrado árboles 1650 años. Y pues todavía son árboles pues sanos, sin problemas de daños y que quizás puedan vivir varios siglos más.
El otro aspecto es de que seguramente hay árboles, en varios lugares de México, árboles milenarios. El problema es de que cuando los muestreamos, cuando sacamos esa muestra para determinar la edad, gran parte del centro del árbol está con pudriciones. Entonces lo que obtenemos es solo una parte sólida. Y en esa parte sólida, pues hemos encontrado en algunos de ellos más de 1000 años, pero la otra parte hueca, pues no sabemos cuántos años hayan existido ahí. Entonces, con base a eso, consideramos que son árboles que superan fácilmente los 1000 años de edad. Y estos árboles, pues, aunque los hemos localizado en no muchos lugares en México, pues faltan muchos sitios por estudiar. Y seguramente, pues ahí existen árboles milenarios. Sí. Esta imagen nos la hizo llegar usted. Nos llama la atención que no es el árbol típico que dibuja uno. Y bueno, sin duda, los árboles viejos tienen ciertas características morfológicas que nos permitiría distinguirlos. ¿Qué podría decir al respecto? Sí, este es un árbol atípico, podríamos decir, digo, un espécimen atípico de ahuehuete. Se encuentra pues en un área, en suelos relativamente pobres, son suelos yesosos, muy alta concentración de sulfato de calcio. Aquí el manto freático es superficial, no se ve un árbol que esté en el agua directamente, como sucede en la mayoría de los casos. Sin embargo, si hacemos alguna perforación en estos sitios, pues el agua es muy superficial, no va más allá de 1 o 2 metros de profundidad. Entonces, gran parte del sistema radical está enclavado, está arraigado en el manto freático. Y por eso son la clase de suelo, la morfología del suelo, la fertilidad de ese suelo es muy pobre. Entonces, yo considero que esa es la causa de que varios especímenes en esta área, es un paraje que se le denomina Los Peroles en San Luis Potosí, existan varios árboles milenarios. Este es uno de ellos, es uno de los más preservados, mejor preservados. Tiene un diámetro aproximadamente de 100 centímetros, como 20 metros de altura. Y es el árbol típico que caracteriza a un árbol longevo. Los árboles longevos generalmente muestran ese fuste espiralado. Un fuste espiralado generalmente tiene una torcedura en contra de las manecillas del reloj. Si observamos, por ejemplo, en algunas de los ecosistemas de galerías, de los bosques de galería de México, quizás vayamos a encontrar algunos árboles con esas características, donde muestran ese espiralado, esa torcedura, y no solamente en el tronco, sino también en las ramas. Entonces, esa es una señal característica típica de un árbol viejo. Ese es lo principal que indica que un árbol está obteniendo longevidad. Otra de las características es de que generalmente la copa es muy abierta, tiene pocas ramas en el dosel y son en algunas de ellas colgantes. Aquí no se observa tanto así, pero tenemos varios ejemplos de ello. Otro aspecto es también que luego crecen mucha diversidad de plantas en la copa. Precisamente por ese proceso de descomposición de la corteza, entonces luego se establecen cactáceas, se establecen una serie de diversidad de plantas. Eso es muy común en muchas áreas riparias del país, entonces donde estos árboles pues son como una jardín botánico con una diversidad de plantas en sus copas y en sus tallos también, en su fuste principal. Entonces son Bien, doctor. características
de algunos de estos árboles viejos. Aquí vemos en este caso pues un árbol aislado, pero si viéramos, por ejemplo, en zonas de bosques de galería donde hay una gran cantidad de árboles, pues veríamos esas torceduras también de algunos especímenes, y luego encontraríamos también que estos árboles se encuentran en áreas protegidas de las corrientes principales, porque cuando vienen las grandes avenidas dañan los troncos, y eso va minando la edad que puedan alcanzar estos árboles. Y aparte, la característica que ya les dije, pues se van a encontrar en sitios con agua que tenga poco movimiento. Nosotros le llamamos como albercas, como piscinas, donde estos árboles están presentes. Entonces ahí la oxigenación es mínima y el crecimiento es muy lento. Entonces son varias características que definen a estos árboles, pero esas son algunas de las que hemos encontrado. Sí. En relación a ello, me viene a la mente un par de reflexiones antes de pasar a la siguiente pregunta. La primera es que parece que los ahuehuetes, cuando han nacido juntos, con el tiempo tienden a parecer que es uno solo cuando son varios unidos. Tal sería el caso del famoso árbol de Santa María del Tule, que se dice que seguramente o muy probablemente no es un solo individuo. Le quiero comentar que un amigo nuestro de la Asociación Mexicana de Agricultura, el arboricultor arborista Víctor Velasco, me hizo el favor de hacerme llegar algunas tomas aéreas, dado que él le dio mantenimiento a ese árbol, en el que se puede ver claramente cómo el árbol del tule está hueco en el interior, ¿sí? Y probablemente el árbol adjunto, que es el que está junto al templo, pues tenga la misma edad del árbol de Santa María del Tule. Entonces, efectivamente, cuando ya nos encontramos con el hueco en el centro del árbol, ya no podemos tener información de sus anillos de crecimiento. Sí, esta es se me ve, qué bueno que lo comenta, es una característica del ahuehuete. Sobre todo en los bosques de galería, pues es común ver cuando los árboles están muy adyacentes, empiezan a juntarse. Esa unión no se da solamente en los fustes, se empieza a ver en las ramas, o sea, vemos ramas que se empiezan a juntar, y luego en las raíces, pues es más común esa interrelación ahí. Esos injertos, como que se injerta con las otras árboles aledaños, y forma grandes masas, individuos con grandes dimensiones, que parecen pues, individuos únicos, cuando en realidad pues, están integrados por una serie de individuos. Y esta característica, pues, es lo que les permite soportar las grandes avenidas, les da mayor fortaleza física y también les da mayor potencial para explorar mayor superficie terrestre o arraigarse a los sitios. Y eso también les da esa longevidad, esta característica de fusionarse, de unirse con individuos vecinos, con sus propias ramas. Inclusive un mismo árbol, las mismas ramas principales de ese individuo, a través del tiempo se fusionan y dan la apariencia de grandes fustes o ramas secundarias que son la unión de varias ramas del mismo individuo, lo cual pues también sucede con los otros individuos. Entonces, esto pues es una pues característica genética que a través de miles de años les ha hecho sobrevivir y a esos grandes avenidas, sobre todo en sitios donde pues hay grandes escurrimientos, y a la vez también en sitios donde no hay tantos escurrimientos, pues les permite esa fusión, pues explorar mayores superficies, obtener más oxígeno, más nutrientes, ser más tolerantes a las plagas, a las enfermedades. Entonces es un árbol pues maravilloso en ese aspecto, y eso pues también
le da ese gran potencial pues, para todos los servicios ecosistémicos que proporciona, captura de carbono, biodiversidad, etcétera. Es una característica no solamente fascinante a nivel del fenómeno de la vida, sino hasta a nivel simbólico, es poética, ¿verdad? Esa capacidad de fusionarse unas ramas con otras y terminar siendo una unidad. Para nuestros amigos que de pronto encuentran cómo los términos forestales son así de interesantes, explicamos el término de bosque galería. Galería es como una galería, ¿verdad? Entonces llamamos bosque galería a el conjunto de árboles que crecen junto a un cauce. Entonces, es uno de los aspectos más bellos en el paisaje, el encontrar este tipo de arboledas de tipo lineal junto a los cauces también lineales. Bien. Doctor, ¿qué condiciones ecológicas, aunque creo que ya lo mencionó un poco, permiten que alcancen esa longevidad, estos árboles? Sí, sí, ya se mencionó precisamente esa falta de esa pobreza en los suelos también. Generalmente tenemos la idea de que los árboles más añosos, con más longevidad, son esos árboles corpulentos de grandes dimensiones. Y luego, cuando se analiza, resulta que son árboles pues relativamente jóvenes. Entonces, siendo reiterativo, pues esas características ecológicas que les mencionaba de suelos volcánicos con mucha pedregosidad, donde los árboles como que sufren para crecer, son las condiciones donde alcanza más longevidad, porque crece muy lento cada año. Y si se encuentran protegidos de las grandes corrientes, de las grandes avenidas, pues van a alcanzar grandes edades, quizás no grandes dimensiones comparativamente con otros árboles, pero esos árboles pues van a ser longevos. Y hemos hecho ese comparativo en muchos de las áreas donde hemos estudiado, y pues los diámetros, las alturas pues son menores en comparación a pues árboles que crecen en sitios fértiles, en sitios con calidad de sitio que le llamamos, de mejor índice. Entonces, pues esas serían pues las características. Y aquí en México pues hay muchos de los sitios que tienen esas condiciones donde les da el potencial para que existan pues árboles centenarios, árboles milenarios de esta especie, el más longevo en México. Una buena calidad de sitio permite que un árbol crezca fácil y saludablemente, que se desarrolle mejor que un árbol de la misma especie que esté en una calidad de sitio de menor calidad o inferior. ¿Y cómo podemos propagar a estos organismos longevos? Bueno, afortunadamente en el caso del ahuehuete, no es una especie de difícil propagación. O sea, produce abundantes semillas, y la germinación, el poder germinativo es muy alto, sobre todo cuando han caído inicialmente. Esa potencial de germinación pues disminuye a través del tiempo, a través de los meses. También otra manera de propagación sería la sexual, a través de ramas, de ramillas, de brotes, se pudiera propagar, de esquejes también que le llamamos, cortes de ramas. Es fácil propagar, que enraicen y se pueda propagar. En colaboración con colegas, ellos han hecho el corte de tejidos, a través de tejidos, y se ha fomentado
la propagación de algunos árboles milenarios, como el que le mencionábamos le mostrábamos al principio. Se cortaron yemas vegetativas, se pusieron en sustancias propias para su crecimiento y se ha logrado generar individuos con las mismas características de esos árboles milenarios. La desventaja, por ejemplo, de propagar a través de semillas es que hay fácilmente una combinación, o sea, se hibridizan entre árboles, se polinizan, hay una polinización cruzada, entonces la nueva generación no tiene esas características de un árbol en especial. Entonces, a través de la propagación asexual, es posible reproducir árboles con las mismas características del árbol donde se obtuvo ese material. Entonces, esta es una de las formas en las que se quiere conservar algunos de estos árboles milenarios a través de este tipo de estudios, y algunos colegas afortunadamente pues están haciendo eso en nuestra institución. Muy bien. Para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, les comentamos que el ahuehuete es una conífera, es una especie emparentada con los pinos, con los cipreses, con las tuyas que conocemos. Y su hoja es típica de las coníferas. A los árboles, los forestales las dividimos en hojosas, digamos como las jacarandas o los manzanos, o los robles que tienen hoja en forma de lámina, y las coníferas suelen tener hojas en forma de acícula o de escama, ¿sí? En relación a la propagación sexual que el doctor alude, se utilizan naturalmente sus frutos que él mencionaba y que son estos. Es un dato que nos ayudará a identificarlos. Como ven, acá ya se obtienen las semillas del interior del fruto seco. ¿Cómo podemos aprovechar la presencia de estos organismos añejos para la conservación de los bosques de galería donde domina el ahuehuete? Bueno, en principio sería saber dónde están ubicados. Eso pues le da un plus, yo creo, a sistemas, a planes de conservación, donde se quieren conservar pues estos individuos longevos, pues necesitamos saber dónde están ubicados o qué características presentan. Entonces, un estudio de dinámica, de estructura, de edades, por ejemplo, nos da esa información que pueden usar los administradores, los técnicos para dar prioridad a esas áreas. Y es lo que hemos hecho, por ejemplo, en algunos ríos que hemos estudiado, algunas de los cuencas hidrológicas importantes del norte de México. Hemos estudiado la distribución de este árbol en esas corrientes, y hemos ubicado a través del cauce, no sé, de 100, 200 kilómetros, dónde se ubican estos individuos, dónde es importante realizar acciones de conservación, dónde es factible realizar acciones de restauración. Entonces, la ubicación de estos individuos longevos, pues le da cierta prioridad a estos planes para conservarlos. De otra manera, pues es difícil. Y también este tipo de estudios, pues nos indica, por ejemplo, si hay regeneración, si este bosque se está regenerando, y qué acciones se pudieran implementar en aquellos sitios donde no hay ninguna regeneración, y hay diversas causas. Puede ser pastoreo, no sé, puede ser pisoteo también, si son sitios de recreo, pues hay compactación del suelo, la semilla cae, no hay condiciones favorables para su germinación. Y pues pasa el tiempo y no hay regeneración, entonces no se puede sustituir, no hay esa dinámica
que requiere cualquier bosque de galería o cualquier otro tipo de bosque para mantener el ciclo pues de vida de ese ecosistema. Doctor, ¿y en qué lugares de México encontramos a estos organismos de mayor edad? Bueno, hasta ahorita los individuos más longevos pues los hemos encontrado, por ejemplo, en San Luis Potosí, en este sitio, un sitio que denominamos Los Peroles, en Río Verde, San Luis Potosí. También hay individuos muy interesantes, longevos en Querétaro, en Barranca de Amialco específicamente. Ahí hay árboles de 1300, 1400 años. Pues aprovechando esta plática, pues es un sitio de gran importancia científica que requiere conservación, ya que en este estudio, en colaboración con gente de la Universidad de Arkansas y colegas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Geografía, se generó un estudio de más de 1300 años. Entonces, en este paraje en especial, Barranca de Amialco, en Querétaro, se reconstruyó el clima de este periodo, de los últimos 1300 años. Entonces, con esos árboles pudimos identificar en los periodos críticos durante el establecimiento, florecimiento y decadencia de algunas civilizaciones prehispánicas. Por ejemplo, durante los toltecas, hace 1300 años, ¿qué pasó? Hace 1000 años, 800, 900 años, ¿qué pasó? Entonces, la caída de Tula, por ejemplo. Entonces, a través de la reconstrucción del clima generada con estas series, se pudo analizar las condiciones climáticas que prevalecieron en esos periodos y poder explicar, ya que pues aunque hay a veces algunos documentos, información histórica, pues mucha de ella requiere verificarse. Entonces, con los anillos de los árboles que se fechan con exactitud al año de su formación, tienen la certeza de las condiciones climáticas que ocurrieron en ese periodo. Otro aspecto también es que estas largas cronologías de más de 1000 años, pues se han utilizado para hacer un atlas de sequía para México. De 1400 al año 2015, 2016, el último atlas, donde a nivel anual se observan las condiciones climáticas dominantes. Y eso pues es muy importante porque podemos a través de estos atlas generados a través de estas cronologías analizar a nivel anual, a nivel dinámico, cómo ocurrieron las sequías, si hay tendencias, si hay periodos húmedos y qué es lo que ha ocasionado esa variabilidad climática anual e interanual y cuáles son las tendencias que se han observado que pudieran ocurrir en el futuro. Entonces, pues hay, volviendo a su pregunta original de otros sitios, pues está también en Durango, en Chiapas también. En Chiapas hemos encontrado árboles pues milenarios. ¿En qué otros sitios? Pues en Tamaulipas hay árboles muy cerca también del milenio. En Oaxaca pues hay árboles también muy longevos. Como mencioné en un principio, pues esto es el país, pues la distribución del ahuehuete es muy amplia y pues hay muchos sitios que seguramente poseen árboles milenarios que aún no hemos identificado, pero que ojalá en un futuro cercano pudiéramos ampliar ese conocimiento para que sirviera pues en algo a la conservación de
pues género, de esta especie también, pues símbolo nacional. Claro. Fíjese que se adelantó a mis siguientes dos preguntas, Ah, que perdón. eran justamente qué información nos proporcionan los anillos de crecimiento y cuáles podrían ser algunas de las aplicaciones de estas series de crecimiento. Para nuestros amigos que no sean de México, quisiera hacerme el favor de eh, repetir los estados que mencionó. Por Sí, mire. ejemplo, San Luis Potosí está por aquí, que es Ujú. el estado al que usted pertenece. Tamaulipas está por acá. Ajá. Oaxaca, Oaxaca, Querétaro. Querétaro, que está por aquí en el centro de la República. A ver, creo que es este. Sí. Ajá. Durango. Durango, que está acá. Ah, Este es sí. Durango. Em, en Chiapas. Chiapas, que tenemos acá al sur del país. Y pues como mencionaba seguramente, en Jalisco hemos encontrado árboles también longevos, 600 años, pero pues debe haber sitios, hay muchos sitios que aún no investigamos. Muy bien, Jalisco. doctor. Ajá. Sí. ¿Y usted qué acciones considera que son importantes para conservar, eh, en particular al agüehuete y en general a otras especies de árboles que puedan llegar a ser centenarios o hasta milenarios? Ujú. Bueno, bueno, voy a unir la pregunta anterior Sí, con esta otra. Bueno, precisamente a través de analizando la importancia, bueno, en términos científicos, analizando qué información científica se puede obtener de estos árboles. Ya mencionaba, por ejemplo, pues toda la información climática, pero también reconstrucciones de flujos. O sea, hemos hecho, de hecho, es una de las líneas principales, hacer reconstrucción de caudales. Y eso, se realizan también, derivan de allí caudales ecológicos, por ejemplo. Y esas grandes volúmenes que luego se captan en las presas de almacenamiento que posteriormente se liberan para cuestiones agrícolas u otros usos urbanos. Eh, pues estos anillos de crecimiento nos dan información de los volúmenes de agua que escurrieron por esos caudales, por esos corrientes, y nos sirve para planear el uso del agua, para hacer los volúmenes a liberar en determinados periodos, para uso agrícola particularmente. Entonces podemos analizar en el pasado cuándo hubo esos periodos húmedos, cuándo esos periodos secos y cómo se repiten en el tiempo, en términos de los volúmenes que van a estar disponibles. Entonces, eh, reiterando la importancia de estos árboles, pues sería una forma de conservarlos. Promover su conservación para continuar con este tipo de estudios. La otra parte es también enfatizando la importancia biológica, la importancia que tiene en el ecosistema para mantener la biodiversidad, para mantener agua con calidad, la mejor calidad, porque son como filtros a los contaminantes. Entonces, analizando este tipo de estudios y viendo también el efecto que produce, por ejemplo, la contaminación de las aguas, porque produce grandes daños a los bosques de galería. En ciertas áreas donde la concentración de nutrientes de estos desechos industriales se incrementa, pues hay mortandad de árboles. Y viendo cómo afectan estas concentraciones de aguas residuales a estos árboles y a toda la biodiversidad asociada, pues es una forma también de llamar la atención para que se hagan acciones y mejoren las condiciones de calidad de agua que se vierten a estos ríos donde están estos árboles centenarios y milenarios. Y determinando qué concentraciones son dañinas para la sobrevivencia de estos árboles, pues se fomenta o se puede fomentar
el mejoramiento de estos sistemas hidrológicos para la conservación de los árboles y el daño que se está ocasionando pues, en gran parte de los ecosistemas riparios de México. Entonces, pues esa es la forma en la que nosotros pudiéramos apoyar para fomentar la conservación. Y claro, está la otra parte, la parte educativa, la parte social, que pues hay mucho que hacer en ese aspecto. Solamente conjuntando la educación y la información técnica que genera el conocimiento científico, yo creo que es factible promover con mayor celeridad la conservación de estos ecosistemas, que actualmente pues es realmente, yo considero desde mi punto de vista que ha sido muy poco lo que hemos hecho. Hay asociaciones que pues han fomentado mucho la educación y es plausible el gran esfuerzo que se han hecho, pero son poco realmente. Mucho del esfuerzo pues se ha hecho a nivel de árbol individual de ciertos especímenes, pero a nivel de las grandes poblaciones de las áreas riparias donde están presentes estos individuos, realmente se ha hecho muy poco. Muy bien. Los filtros verdes son, se le llama así a la utilización de las plantas. Pueden ser desde herbáceas hasta árboles que tienen la habilidad de, en su metabolismo, fijar algunos metales pesados, por ejemplo, contaminantes, particularmente en el agua. También se le llama filtros verdes a los que filtran la polución atmosférica. Cuando el follaje retiene las partículas de polvo y otros materiales, ¿verdad? Y cuando llueve, este polvo y estos materiales sólidos que quedaron detenidos en el follaje caen al suelo. Entonces, tenemos filtros verdes de agua y de aire. Los que refiere el doctor Villanueva, estos filtros verdes suelen hacerse con especies hidrófilas o también llamadas hidrófitas. Hidrófito quiere decir que le gusta el agua, ¿verdad? Amigo del agua. Entonces, se le llama ripario, como él ha mencionado, justamente a estas zonas ribereñas. Es decir, el concepto se refiere principalmente a ríos, arroyos, eso es lo que entendemos como ecosistemas riparios. Doctor, ¿qué acciones se realizan actualmente para su conservación? Ya mencioné un poquito, aquí en México pues hay varias asociaciones que pues fomentan desde hace algunos años la conservación particularmente de individuos pues en áreas urbanas. Hay acciones como las de usted, maestro, en las que pues se trata de ubicar esos individuos de gran importancia cultural o biológica, que son acciones donde la ahuehuete es una de las principales especies que se está promoviendo. Entonces, esas son acciones muy importantes para fomentar la conservación. A nivel gobierno, yo creo que se han hecho algunas acciones, pero falta mucho. O sea, simplemente con el reciclar las aguas residuales, que ya no lleguen con tantos contaminantes a estos sistemas ribereños, pues son acciones que fomentan la conservación de estos organismos. Como mencioné, nos falta mucha educación. Existen muchas poblaciones rurales localizadas a lo largo de los ríos, muy cercano, que dependen de los volúmenes de agua que pasan por estas áreas. Muchas veces se desvían o se contaminan estas aguas. Entonces falta mucha educación en ese aspecto.
fomentando la importancia que tienen estos árboles en esas comunidades, en los niños, pues, en estudiantes, a todos los niveles. Yo creo que fomentaríamos aún más conservar algunas de estas áreas de gran importancia. Como indiqué, pues ya hay algunas acciones, pero pues el país pues es grande y pues requiere muchas acciones de este tipo. Nuevamente, pues fomentar los estudios científicos, o sea, qué efectos tiene de manera más detallada los contaminantes, cómo se acumulan estos contaminantes en los tejidos de estos árboles, que de hecho hemos hecho algunos estudios, se le llama dendroquímica, analizando los contenidos de metales pesados presentes en los anillos de crecimiento, podemos definir hasta qué punto una cierta área tiene mayor o menor contaminación. En caso también de, por ejemplo, de contaminación atmosférica, se han hecho estudios con estos anillos de crecimiento para ver si la quema de combustibles fósiles pues ha disminuido ciertos isótopos de carbono que son como indicadores de procesos de contaminación. Esto se ha hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde también se ha visto esa disminución en contenidos de carbono de ciertos isótopos debido a esa gran contaminación de consumo de energéticos, carbono fósil. Muy bien. Dendro significa árbol. Entonces, por ejemplo, la dendrocronología, que es la disciplina en la que el doctor Villanueva es experto, se refiere a dendro, árbol, y cronos, tiempo, es decir, a la determinación de la edad de los árboles y el estudio del tiempo a través de los árboles, ¿sí? También, bueno, doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta, creo que tengo un par de comentarios que hacer que reservé para el final, ¿sí? Pero otro detalle ya a nivel, digamos, de preocupación general es esto que está de moda del calentamiento global. Entonces, ¿cómo se afectan las poblaciones de ahuehuetes y otros árboles de continuar la misma tendencia de calentamiento del planeta? Bueno, el calentamiento global pues tiene muchos efectos, sobre todo en temperatura y en precipitación. El ahuehuete, como cualquier otra especie, tiene le llamamos función de respuesta a las condiciones, a las variables climáticas. Responde a cierta temperatura, creo que fue una de mis comentarios al inicio, responde a cierta temperatura en ciertos periodos del año y a cierta cantidad de precipitación también. Entonces eso se le llama función de respuesta. Conforme hay un incremento en la temperatura, se produce y hay un decremento en la precipitación, se produce un déficit evapotranspirativo se le llama. Y eso pues va a través del tiempo, si esta tendencia continúa, pues afecta todos los aspectos fisiológicos de estos árboles en términos de producir menos biomasa, ser más sensibles al ataque de plagas, enfermedades, en general un debilitamiento, lo cual conlleva, si esta tendencia continúa, pues a una disminución en las poblaciones. Muchas de del cambio climático, pues de las predicciones, pues se fundamentan en modelos de cambio climático del IPCC, y hay escenarios que ellos generan para los siguientes 50 años, siguientes 70 años, y analizando estas tendencias con algunos de estos modelos, hemos determinado que en los siguientes 50 años, de continuar este incremento en la temperatura,
se reduciría aproximadamente en un 65% las poblaciones actuales del ahuehuete. Y para el 2000, para 70 años en el futuro, pues habría una reducción adicional de 10%. Entonces, pues esto es muy preocupante. Es muy preocupante porque pues, estos ecosistemas riparios o bosques de galería, pues ya hemos reiterado pues, que son fuente de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, etcétera. Y pues prácticamente se acabaría en muchos lugares estas fuentes de esparcimiento, aparte de la control de la calidad del agua, de estos filtros que son estos árboles. Entonces, pues hay muchas repercusiones ecológicas y para el ser humano. Entonces, es muy preocupante. Aun y cuando esta especie pues tiene pues gran adaptabilidad a una serie de condiciones ecológicas en términos de temperatura, precipitación, condiciones de elevación. Entonces es muy preocupante. Ojalá que pues hagamos conciencia en esto y pues, empecemos verdaderamente a proteger estos ecosistemas. Definitivamente, felizmente, a través de investigadores como usted y lo que vamos descifrando del fenómeno a nivel global, sabemos que hay alternativas, hay posibilidades de manejo que podrían no hacer realidad ese escenario que usted ha planteado. En el planeta Tierra, según entiendo, ha habido la misma cantidad de agua desde que hubo agua en el planeta. Es decir, el agua no sale del planeta. Entonces, creo que hay dos aspectos que mencionó usted que son fundamentales, el conocimiento y la conciencia. Entonces, justamente los comentarios que había reservado en la penúltima pregunta iban en ese sentido. De pronto son muy pocos los investigadores como usted, tan expertos y tan especializados en ciertos asuntos que a la mayoría de la gente no le pasa ni por la cabeza, ¿sí? Pero los que causamos el impacto ambiental somos todos. Cada quien tenemos una actitud respecto al medio ambiente en cualquier lugar, sea urbano, costero, etcétera, forestal, que impacta. Absolutamente nada de lo que hacemos no tiene repercusión. Entonces, cuando uno se da cuenta que en pleno siglo XXI, después de 30 o 40 años de un fuerte ecologismo, todavía hay gente que le teme a las arañas, a todas las arañas, sin saber que son muy pocas las que realmente podrían ser peligrosas y que una araña o un arácnido en general o un animal en general nunca ataca gratuitamente a nadie, no anda buscando a quién picar, pues los animales ponzoñosos o las serpientes no andan buscando a quién morder, ¿no? Entonces, nuestra actitud respecto a las especies de la naturaleza y respecto a sus recursos abióticos, pues es lo que determina finalmente pues todo lo que podemos hacer con lo que está ocurriendo, ¿sí? En relación a los ahuehuetes, yo le quería comentar cómo los paradigmas han cambiado a lo largo de la historia, ¿no? De pronto, en un momento determinado, lo que es bueno es llegar con los paganos y aniquilar su cultura, ¿no? O sus creencias y sus construcciones, ¿sí? De pronto, en otro momento histórico, estamos haciendo excavaciones arqueológicas para recuperar información de la gente que era pagana, ¿sí? De pronto, hay que sembrar en la Revolución Verde y es preferible una parcela agrícola que un rodal forestal, ¿sí? De pronto, como yo comentaré en otra cápsula, creemos que embellecer la ciudad significa poner solo palmas cocoplumosas en lo que llamaríamos camellón digno, ¿sí? Y con ese precepto de belleza y de eficacia política, ¿verdad? Quitamos árboles que tienen edades superiores a los 100 o 200 años de un cauce dentro de la ciudad, como ocurrió frente al Bosque Colomos en Avenida Patria, de lo cual hablaremos en otro momento, ¿sí? Entonces, me parece que estas conversaciones y esta
actitud que usted tiene, no solo a nivel docente o de investigación, con la gente con la que usted interactúa, y lo que podemos hacer cada quien, pues de algún modo debe ir propiciando ese conocimiento que deviene a conciencia para la conservación no solo de los árboles, del agua, la no contaminación y la preservación de todos los recursos, sino en general de un sistema de vida y una conducta que pues haga a un planeta sustentable y a unas relaciones económicas en un orden de control del impacto ambiental y unas relaciones sociales en un marco de bioética. Ese sería mi comentario. Sí, sí. Doctor, ¿algo que quisiera usted agregar? No, no, pues la idea sería continuar con esta, pues con esta, estas líneas de investigación, estas acciones, no solamente fomentar lo que se va generando y afortunadamente pues ya hay respuesta, por ejemplo, en el caso de este sitio de árboles milenarios, pues hay acciones que se están emprendiendo y esta área pues casi está aceptada para conservación. Entonces pues es un granito de arena en un universo, pero otras acciones también en el país que están llevando, por ejemplo, en Veracruz, en la ciudad de Mendoza, por varias asociaciones ahí presentes, pues están fomentando mucho la conservación de algunos áreas importantes, y igualmente en otros lugares del país. Entonces, pues mi comentario es seguir adelante. Hemos, pues, quizás no dado la importancia que tiene en esta especie y su hábitat y todo lo que conlleva en la biodiversidad. Pero creo que aún es tiempo de salvar algunos, bueno, gran parte de estos sitios tan importantes en nuestro país y en otros países también. Por ejemplo, pues en Guatemala también está presente esta especie. Y pues solamente de manera integral, de manera conjunta con la parte social, la parte gubernamental, la parte técnica, científica, al integrarse todas estas acciones de manera conjunta, es factible promover la conservación de esta especie tan importante a nivel nacional. Doctor, como usted sabe, la ACAMPA está promoviendo la declaratoria oficial de la cátedra Doctor Atl. Repito, Atl significa agua. Y el Día de Ciencia y Arte del Paisaje, que sería el día 13 de octubre, que es el aniversario del nacimiento de Gerardo Murillo, el doctor Atl, ¿sí? Entonces, hemos emprendido una serie de acciones tendientes a que el próximo 13 de octubre podamos iniciar esta cátedra, digamos, a nivel nacional, con la convocatoria a diversos organismos. He comentado antes que hasta el año pasado nosotros trabajamos el asunto de la patrimoniabilidad arbórea y así publicamos un libro electrónico donde documentamos 70 de los más de 200 árboles de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen características de patrimonialidad, tienen algo interesante en ellos. Y en este libro establecimos una serie de categorías y criterios para declarar a estos árboles. Desde luego, el primero es su edad, el segundo, su monumentabilidad, si esta existe, y hay otras como la belleza o consideraciones sociales, culturales, históricas, anecdóticas, leyendóticas, urbanísticas, arquitectónicas y vecinales,
que hemos propuesto desde la ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje. Entonces, hemos hecho una convocatoria abierta a estas instancias que usted menciona y a otras más. Particularmente con quienes ya hemos establecido contacto son con Fondo Verde y Lali, representadas a través de un amigo nuestro que también asiste a nuestros congresos de ciencia y arte del paisaje, que es el doctor Gonzalo de la Fuente de Val, de una asociación civil que se llama Fondo Verde, ¿verdad? Entonces, seguramente usted también conoce al doctor Teobaldo Eguiluz Piedra de la Fundación Mexicana del Árbol, ¿sí? Entonces, hemos entrado en conversaciones con ellos para, en el marco de la cátedra doctoral de la celebración de los 100 años de la denominación del ahuehuete como árbol nacional y de la declaratoria del Día de Ciencia y Arte del Paisaje, podamos hacer durante este año, pues estas actividades conducentes a propiciar en la gente un mejor conocimiento de los árboles y del medio ambiente en general y un cambio de actitud, de conducta, de mayor concienciación en las personas, pues a través de estos foros, ¿no? En los que, como usted bien dijo, creo que más que trabajar aisladamente, las diversas instituciones de educación o de investigación o las diversas asociaciones civiles y organismos no gubernamentales o el gobierno, ¿verdad? Podamos invitar a hacer acciones conjuntas, ¿sí? Además de los sindicatos, por ejemplo, nosotros hemos hecho invitación a la Asociación Mexicana de Agricultura, de la cual ya recibimos respuesta, y a la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, de la cual no hemos recibido respuesta, pero que sabemos que, al igual que nosotros, consideran que es mejor trabajar conjuntamente para pues, que los esfuerzos no se dispersen, sino que si sumamos los esfuerzos, vamos a obtener mejores resultados. Pues excelente propuesta, sin duda, por toda esa pues capacidad que ustedes tienen y que han demostrado, seguramente pues va a ser un éxito y requerimos iniciativas como esta para ir promoviendo la conservación de y de muchas especies de gran importancia para nuestra sociedad. Entonces, promoviendo estudios a nivel posgrado en estos aspectos, pues es muy relevante y seguramente pues, es plausible ese gran esfuerzo que han iniciado y que ya está teniendo éxito. Sabemos que el ingeniero Sánchez Vélez, ingeniero forestal de la División de Ciencias Forestales Chapingo, preside actualmente la Asociación del Ahuehuete, que es una de las dos que hay en el país. Entonces yo creo que también será importante establecer comunicación con ellos. Yo no tengo el contacto de él, pero seguramente a través de usted o de alguien más también podamos hacerlos partícipes. Y lo mismo nos decía otro asistente a nuestros congresos, que es el doctor, olvidé su nombre ahorita, que invitemos a Conavio, a Pronatura, a todas las instancias habidas y por haber. Y bueno, pues yo creo que estas iniciativas, por ejemplo, ponernos de acuerdo para hacerle ver a la gente que los árboles son importantes y que hay árboles que especialmente son interesantes y que los árboles, como el resto de la naturaleza, pues tiene una manera de conservarlos, de preservarlos y de aprovecharlos para bien de todos. Esa sería quizá la idea final. Muy interesante. Seguramente va a ser muy exitosa y como usted menciona, pues involucrar a diversas instituciones que trabajan en el mismo sentido. Entonces, sumando sinergias, sumando esfuerzos, sinergias, haciendo sinergias, seguramente esto pues va a ser muy exitoso. Muy bien. Doctor, creo que llegó el momento de despedirnos. Si usted no quiere agregar algo. No, pues gracias por la invitación y pues ojalá que esta información pues sea, pues despierte algún interés o sea de alguna utilidad a la audiencia y yo estoy a sus órdenes en nuestra institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.
Y cualquier duda o aclaración, estamos para servirles con mucho gusto. Muy bien. Ya recordé el nombre del doctor con el cual conversamos sobre estas iniciativas de hacer partícipes a otras instancias para la homogeneización o estandarización de los criterios de patrimonialidad arbórea. Esta conversación está también en nuestro canal de YouTube. Él es el doctor Fernando Muedano, del Politécnico Nacional. Entonces, bueno, pues invitamos a usted y a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a curiosear en nuestro canal Acampa, Academia Mexicana de Paisaje. Le agradezco a usted de todo corazón su amabilidad, su tiempo, y bueno, estamos en comunicación para todas estas acciones, iniciativas y resultados. Muchas gracias, al contrario. Muchas gracias a usted. Hasta pronto.